Estamos de vuelta acá en la edición de la mañana del Comercio TV. Tiempo de dar la bienvenida a Luz Helena Coloma. Ella es concejal del DMQ, del Distrito Metropolitano de Quito. Señora Coloma, desde los estudios centrales de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a topar algunos temas del Distrito Metropolitano y justamente de coyuntura. El primero, sin duda, saludarle y desearle que el día sea bueno, señora Coloma. Muchas gracias, Roberto, y a toda la audiencia, muy buenos días. Mis deseos de igual manera, siempre con la recomendación cariñosa de que nos cuidemos. Sí, claro, hay que cuidarse más aún en esta época. Entremos a materia. El Consejo ayer se reunieron y no aprobó para la ordenanza de suspender la revisión técnica vehicular de este 2020. No se pusieron de acuerdo. ¿Qué sucede ahí? Adelante. Sí, entre que algunos se abstuvieron, otros salieron de la sesión, ya no votaron, y otros que votaron en contra, no se pudo alcanzar los votos para eso. Me parece preocupante porque esta ordenanza tenía dos elementos importantes. Uno, el regular que todo el parque automotor privado no tenga que pasar por la revisión técnica vehicular, así para decirlo sencillamente, es decir, se prorrogaba la revisión que se había hecho, justamente por los temas relacionados a salubridad, a no aglomeraciones y demás. Y por otra parte, al transporte público, aquel que cobra, aquel que lleva a otras personas, aquel que también está involucrando la vida de terceros, y este es mi criterio, se le exigía hacerse no las dos revisiones al año, sino una revisión, siempre y cuando la calendarización que se proponía sea aceptada por la Agencia Nacional y las condiciones de bioseguridad, obviamente. Es decir, me imagino yo, va un señor conductor con sus protecciones a un lugar, no aglomeración, a que le revisen, o se puede también trabajar en que vayan brigadas a hacer las revisiones en los lugares donde están los vehículos, ¿no es cierto? Eso se puede manejar, pero creo que el principio de la revisión técnica vehicular a un vehículo que está llevando ciudadanos, ciudadanas y transportándolos por su seguridad es un principio que se tiene que mantener. Pero parece, señora Coloma, que algunos concejales no lo entienden. ¿En qué no están de acuerdo? En que el transporte público tenga que ir a revisarse también. ¿No será que están cediendo a presiones de los gremios de taxis, de transportistas? Habrá que preguntarles a ellos. Yo creo que la opinión de estos gremios es absolutamente válida en el sentido de tener las protecciones para no contagiarse. Sin duda. Y no irse a aglomerar absolutamente. Y por eso yo creo que la revisión incluso podría empezar en noviembre y hacerla con un calendario que se puede ir hasta marzo. E incluso ese hasta marzo puede valer como la primera revisión del próximo año. Es decir, se pueden encontrar fórmulas. La idea es el principio de la revisión a vehículos que están transportando personas tiene que mantenerse. Y sabemos las razones. Sin duda, o sea, ahí yo creo que es un tema de raciocinio y racionalidad, pues no es lo mismo el uso de un auto particular al uso, evidentemente, de un vehículo que presta un servicio. Y de eso mismo han hablado los taxistas, en este caso ellos han cedido, de acuerdo a la pandemia, el valor de arranque de su carrera, pero en cambio los transportistas privados, públicos, ellos indican que desde hace 17 años no le suben la tarifa y que necesitan que les suba la tarifa. Había una propuesta del alcalde de subvencionar, por lo menos hasta que pase la tarifa, hasta que pase la pandemia, en tarifa cero. ¿Qué pasó ahí dentro del Consejo? No dieron paso tampoco y ahora tenemos un lío todos los días con los transportistas. Y no por no querer hacerlo, Roberto. Al Consejo se le propuso 2 días antes de cambiar el semáforo, que de pronto de las arcas fiscales haya que aprobar que salgan $9 millones al mes para pagar este subsidio para que haya tarifa cero. Entonces, comprenderá que no es una medida menor, ¿no es cierto? No es una medida económica menor, es una medida que tiene que tener un fundamento, un plan, un raciocinio, una forma de ser presentada para tomar una decisión complicada. Yo personalmente creo que quienes usan el transporte, ¿no es cierto?, con la restricción a la que hay que estar, estamos obligados por temas de salubridad, deben pagar su tarifa. Y el transportista que deja de subir un porcentaje de gente a su unidad podría recibir un subsidio por ese porcentaje de gente que no está pudiendo llevar por una razón sanitaria. Es decir,
todo se puede discutir y analizar, pero hay que tener un fundamento. No es cuestión de decirle al Consejo, si esto nos cuesta $8 millones al mes, aprueben. Bueno, pero entonces está abierta para seguir discutiéndolo y subsanar un lío que tiene también la población. Yo creo que el tema de la tarifa hay que hablarlo, hay que discutirlo en el Consejo. Es un tema que no le gusta a nadie, peor cuando estamos en una coyuntura preelectoral, que se calculan votos, simpatías, etcétera, etcétera. Yo creo que 17 años con una tarifa básica sin duda es insostenible, o sea, claro. es insostenible. En todo el resto del país la tarifa cuesta 30 centavos. Que tenga que haber un subsidio focalizado a estudiantes, a personas de la tercera edad, como en todo el mundo, que tenemos que mejorar los niveles de recaudación. No puede ser que el sistema trolebús pierda, o sea, la empresa de transporte de pasajeros pierda $40 millones al año, es decir, deje es una locura. Recaudar, haya un hueco ahí. No tiene lógica. Entonces, me parece que hay que hablar con transparencia de estas cosas, y para mí, sin duda, el tema de la tarifa, el tema del subsidio focalizado, el tema de la mejor servicio, de la calidad del servicio, y el tema de la revisión son elementos importantes de la discusión. Y elementos importantes de la cotidianidad. Volvamos al tema justamente de la revisión. ¿Qué puntualizan los concejales que no aprobaron el día de ayer? ¿Qué quieren que se les ponga para que nuevamente entre revisión se vuelva a dar paso y se vuelva a discutir? No sé exactamente qué quieren que se ponga, pero elementos como me abstengo porque está confusa la resolución, o el tema de la salubridad es primero, o no tenemos competencia para hacerlo. Y creo que el procurador fue claro en explicar la competencia que tiene el municipio, porque aquí hay un tema de tarifa, además, digamos, de pago de una tasa, para organizar eso. En todo el resto del país se están revisando los vehículos, ¿no es cierto? Sin duda, este momento, en la situación de la pandemia, no es el momento para decir 60,000 o el número que sea de transportistas públicos, vayan todos a la vez y hagan la revisión. No, ese es el punto. El punto, hay que diseñar justamente la estrategia apropiada en el tiempo apropiado, pero el principio de la revisión yo creo que tiene que sostenerse. Concejal Coloma, vayamos a temas de la pandemia. Ustedes exhortaron al COE Nacional a que se tome otro tipo de medidas para la emergencia que vive Quito. Quito ya pasó a ser el centro de esta pandemia del COVID-19. El día de ayer, la prefecta Pavón pidió que se cambie también por 15 días y que volvamos un poco todo el mundo a recluirnos con otro tipo de medidas. ¿Van a acogerse? ¿Ustedes también van a solicitar? Es el COE Nacional el que tiene que pronunciarse. Yo personalmente no creo que se trate de que toda la ciudad se confine. Esta ciudad tiene que trabajar. Aquí hay una gravísima afectación económica también de pequeños negocios. De hecho, la gente que está y que se salió antes del paso del semáforo amarillo, se salió por razones económicas, por la necesidad de subsistir. Me parece a mí que la estrategia de actuar en barrios, en las zonas calientes, con atención temprana, con contención de los contagios ahí, con referencia al bicentenario si es que requieren un tipo de atención, de oxígeno, de ayuda, y con atención a centros hospitalarios si es que es de mayor gravedad, es una estrategia adecuada. No tenemos la bala de plata para resolver de una este tema. Aquí hay muchos elementos, hay el elemento de la vigilancia epidemiológica que tiene que mejorar, hay el tema del aislamiento, de que los contagiados no rompan su obligatoriedad de hacer cuarentena. El 60% de la gente se sale de la cuarentena. Entonces, aquí tenemos corresponsabilidad, por supuesto, el distanciamiento, la educación, la ampliación de servicios de salud, que de hecho se han duplicado en Quito desde que empezó esto en marzo, pero nunca habrá UCI suficientes si es que no tenemos una estrategia de autocontención y de contención en territorio. Creo que eso que empezó el viernes pasado está funcionando. Bueno, empezó recién desde que llegó la ayuda de Guayaquil, tiene 2 días funcionando, pero habrá que evaluarlo. Yo creo que hay que trabajar en medidas restrictivas y en medidas de contención, como digo, de vigilancia en territorio, casa por casa, con ayudas puntuales a las personas que tienen que quedarse en su casa y no tienen facilidades de alimentación para hacerlo. Hay que tener esas ayudas puntuales ahí. Y creo que ahí el municipio debe y está trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud, con la academia,
con chicos voluntarios médicos. Así es como hay que hacer esto en equipo. Usted lo ha dicho, en equipo, ¿qué propuestas ha dado el Consejo Metropolitano justamente a la alcaldía, al alcalde, para poder que esta pandemia no se salga de las manos? Bueno, permanentemente la recomendación esa de trabajar en equipo, ¿no es cierto? De coordinar y de sumar esfuerzos, de no dispararse por otro lado, sino de sumar al esfuerzo. Y obviamente hay un ente rector en salud que es el Ministerio de Salud. Bueno, el tema de las pruebas es una herramienta sin duda importantísima, que en este caso ha sido polémica por la efectividad o sensibilidad de las mismas, que ha estado en discusión. Ahora se ha dado de baja el contrato ese ya. Ojalá se pueda volver a adquirir pruebas apropiadas y tener una logística y una forma adecuada y sobre todo bien trabajada para poder testear. Los países que han tenido éxito en este manejo ha sido hacer pruebas, detectar positivos, aislarse. Hacer pruebas, detectar positivos, aislarse. Eso no funciona tan linealmente y tan fácil aquí, porque tenemos escasez de pruebas, porque los positivos no cumplen con los aislamientos estrictos y porque culturalmente, digamos, somos menos adeptos a cumplir la normativa, ¿no? Y eso pasa en América Latina mucho, ¿no? Adentro del Consejo, concejal Coloma, ¿cuáles son las preocupaciones a esta hora de la emergencia? A esta hora de la emergencia hay muchas preocupaciones. A mí personalmente me preocupa el que en este punto crítico, ¿no es cierto? Y con el cansancio y agotamiento de los médicos, el desgaste enorme, podamos bajar los brazos, podamos relajarnos y decir ya no pasa nada, o estamos cansados, o a mí no me va a pasar, o si soy joven, yo tengo menos riesgo y me voy nomás de fiesta y regreso y contagio. Este es un virus del cual todavía no tenemos el suficiente conocimiento para predecir exactamente su evolución, no sabemos. Entonces es como que casi que día a día hay que manejar el tema. A mí personalmente me preocupa el tema de salubridad, por supuesto, pero me preocupa el tema también económico de la ciudad y del país. Entonces no es que podemos darnos el lujo de bueno, todos nos encerramos, nadie se mueve durante 30 días. Ayer veía un análisis de un epidemiólogo que para vaciar las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, necesitaríamos 6 semanas de no moverse. Y eso es imposible porque muy difícil tiene que funcionar. Entonces tenemos que ser sensatos en el nivel de contención en el que sí nos corresponde actuar, que es el del cuidado personal, que es el de la no aglomeración, que es el de la contención en barrios. Es ahí donde hay que actuar. Esto no se gana en los ventiladores, en la UCI. No se gana ahí, se gana en el evitar la propagación de los contagios. Y eso es en el territorio y en lo que yo pueda hacer. Usted tocó un tema que preocupa también a la ciudadanía y de Quito, sobre todo, que es el tema económico. Acá tenemos una muy buena parte, si no es la mayoritaria, que ha perdido sus empleos y que está pasando por momentos realmente complicados. Dentro de eso hay cobros que se están haciendo. El tema del agua potable, que ustedes también como consejo exhortaron esta revisión de costos que a criterio de la ciudadanía son extremadamente altos. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, entiendo que se están ahí tomando los correctivos, se han hecho como los recálculos y se ha dejado sin efecto esos cobros para que se puedan reprogramar, que son decisiones obvias. Ayer yo misma recibí, y realmente no lo dije en el consejo porque digo, no cabe poner un ejemplo personal, pero probablemente muchos ciudadanos también, una notificación de que tengo 2 patentes pendientes de pago. Yo había consultado en enero, en mayo del año pasado, apenas me posesioné si tenía alguna patente municipal pendiente de pago personal. Y me dicen no, pero ahora resulta que ese no que pregunté es sí. ¿Se acordaron? Se acordaron. Y me dicen, para recabar la clave para hacer el pago online, tiene que ir a una administración zonal. Y lógico. Esto es absurdo. ¿Cómo en este caso la institución, municipio, no se sintoniza con la realidad? ¿Cómo le hacen al ciudadano ir a una administración zonal
exponerse a pedir una clave y le lanzan en este mismo momento unos cobros atrasados. Obviamente, en mi calidad de concejala, yo lo primero que voy a hacer es pagar la patente, ni siquiera la voy a discutir porque sería... pero digo, ¿cuántos ciudadanos de pronto se enteran ahorita que tienen 3 años de patentes? Y no tienen el dinero. Sí, exacto. Entonces, esa es una vía de alivio. No digo el condonar las patentes, porque es complicado en las finanzas y legalmente, pero sí puedes reprogramar, sí puedes tener esos niveles de sensibilidad. O quitar los intereses. Por supuesto. Inmuebles municipales que están en arrendamientos particulares, algo. Hay pequeños municipios que han reprogramado, refinanciado, dado alivio. El municipio de Quito en eso tiene un gran pendiente. A través de las licencias metropolitanas también de uso, se pueden hacer cosas. El municipio tiene una situación económica muy complicada, sin duda. Compleja. Muy complicada, como todos los municipios del país, muy complicada. Pero tenemos que encontrar ese punto en el que ayudamos a que se dinamice la economía, poniendo menos pesos al emprendedor que está fregado, o solamente pensamos en la realidad, digamos, económica del municipio y tratamos de sacar la mayor cantidad de dinero de todas partes, que no me parece que es la vía, no es así. Y ahí creo que hay un pendiente. Considero que este tiempo de preparación o de este tiempo de cuarentena o los 77 días que nos encerramos, sin duda hubo frentes actuando y trabajando en el municipio, pero a otros niveles como justamente de teletrabajo, de ajustar procesos digitales, de aliviarle la vida al ciudadano, esa preparación ha sido insuficiente, porque a eso tenemos que ir. El mundo nos está diciendo, tenemos que ir hacia a unos mejores servicios digitales. No podemos decirle al ciudadano, venga y siéntese toda la mañana en la administración zonal esperando turno. No, además que es muy peligroso para su salud. En este momento no sabemos dónde está la pandemia. Exactamente, por eso. Y eso puede ser 1 año, o 2, o quién sabe. Entonces tenemos... Correcto. El mundo entero la educación, todos los servicios se están yendo hacia la digitalización. Y creo que ahí el municipio también tiene que hacer algo, que es una manera también de ayudar a la reactivación. Se está discutiendo ahora una ordenanza para fomentar la construcción, que es una importante vía de generación de empleos y de dinámica económica. No puede ser que permisos en el municipio para construir se demoren 4 meses, 5 meses. O sea, no puede ser. Por la vía de la tramitología se puede ayudar a dinamizar esto. Y me parece que, claro, atender la emergencia, atender las complejidades de este momento, que en Quito ha sido una situación de 3 meses intensos de un crecimiento de casos, no ha sido la explosión. El boom que tuvo Guayaquil. Para darle un ejemplo. Y por eso mismo nos demanda más, nos demanda sostener esto más y nos demanda aprender a vivir así. Pero también nos obliga a empezar a hablar y resolver otros temas de la ciudad. ¿Y están preparando dentro del Consejo, concejal Coloma, todos estos exhortos que usted me está hablando, estos proyectos o estas realidades para modernizar todo este sistema? Y claro, también poder ayudar al ciudadano, porque usted tocó temas varios válidos en este momento, sobre todo por la escasa economía que se tiene. Algunos temas no requieren una ordenanza, no requieren que el Consejo dicte una ordenanza, Roberto. Son temas esencialmente administrativos. Bueno, pero exhortarles, ustedes son autoridades finalmente. Sí, no, por supuesto, desde las diversas comisiones. Yo al menos en la Comisión de Conectividad, que es un tema que recurrente y permanentemente lo estamos tratando, ¿no es cierto? Lo estamos pidiendo, lo estamos exigiendo. Yo he tenido, si no son 5, son 6 cartas en el que esta mañana le mandaba un mensaje, señor alcalde, porque veo que en Guayaquil ya está en marcha esto de habilitar espacios de aceras, de espacios públicos para que los restaurantes puedan salir hacia allá, divididos de formas muy bonitas con plantas, y entonces el riesgo de estar adentro disminuye. Se minimiza. Y entonces puedes activar ese sector mejor. Es cuestión de una resolución administrativa. No, si nos ponemos a discutir esto en una ordenanza, pasarán 5 meses hasta que tengamos la posibilidad de hacerlo. Guayaquil ya lo hizo.
Entonces, en eso tenga la seguridad que, bueno, personalmente, y estoy segura que otros concejales estamos detrás de Qué bueno. la ordenanza de la construcción, en lo que compete a patrimonio, que tiene un capítulo, está subsanado. Nosotros ya tenemos un texto, me acuerdo, la tarea que teníamos que hacer ya la hicimos, ya mandamos. Ojalá sea una ordenanza que se discuta pronto, ya en el Consejo. Ahorita, ese es otro problema, también se demora mucho en discusiones. Así es, así es, así es. Así es, yo respeto los procedimientos parlamentarios, respeto las opiniones de todos, creo que es importante, pero sí debo confesar que me frustra esa demora que tenemos para resolver o a veces no resolver los temas. En esta época de acción, concejal, hay que trabajar más por la ciudad, imponer más metas y ser más efectivos. Mandarle un abrazo por estar con nosotros y nos haya contado todo lo que se está haciendo, las preocupaciones que se tiene y las acciones que también va a tomar dentro del Consejo y, por supuesto, tratar de dinamizar este municipio de Quito que hoy vivimos en esta emergencia. Cuídese, concejal Coloma. Muchas gracias, Roberto. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. También era Luz Helena Coloma, pues concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Ustedes ya pueden escuchar las preocupaciones y todo lo que hemos hablado en favor de esta ciudad. Nosotros hacemos una pequeña pausa y venimos.